Hola, hola, bendiciones para todos, muy buenos días, deseándoles que tengan una excelente, excelente semana en este 4 de marzo del 2024. Espero sea una semana llena de la gloria de Dios, espero sea una semana de aprendizaje en la palabra del Señor y que vayamos creciendo en el conocimiento de Él. Damos la bienvenida a cada persona que hace parte de este ministerio a través de este canal. Se han suscrito. Estamos muy felices porque hemos recibido pues buenos comentarios. Déjanos tus comentarios allí, comparte, inscríbete, porque esto es fundamental para que el canal pueda crecer y para que la plataforma de alguna forma nos recomiende, aunque este tipo de contenido definitivamente no lo publicitan tanto. Bueno, vamos con Romanos capítulo 15. Si llegaste a este video, te recomiendo ver los capítulos anteriores para que entres en el contexto y puedas ir avanzando. ¿Cuál es la intención? Que tu Biblia se convierta en una Biblia de estudio, que puedas colocar tus concordancias, que le añadas todo lo que el Señor te ha hablado a ti también. Y así cuando tú prediques la palabra del Señor, pues vayas con una Biblia que tenga muchas concordancias. Mi Biblia, mira cómo tengo mi Biblia, toda rayadita, mira, toda rayadita. Y ahí yo tengo mis concordancias cuando yo voy a predicar, cuando voy a enseñar, cuando necesito preparar una palabra. Allí tengo mi armamento ya afilado para poder instruir. Bueno, vamos a empezar para no hacer más largo el video. Romanos capítulo 15, el día de hoy. Dice Pablo, y recuerde que venimos del capítulo 14 donde dice los débiles en la fe. Entonces Pablo empieza, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Definitivamente Pablo nos quiere invitar a llevar una vida llena de misericordia, sumisa, y él hacía referencia al comer, ¿no? Entonces, si para un hermano definitivamente tomar vino es malo y te invita a tomar un café, pues no pidas vino, sino pide café, porque vamos a entender que debemos morir para ganar un alma. Y morir es morir a nuestro yo, a nuestros gustos, ¿sí? A incomodarnos, todo por ganarnos un alma. Mira lo que dice el verso 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, para fortalecerlo en el Señor. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, que Cristo murió a sus propios deseos, ¿sí? Para poder ¿qué? Ganar a muchos. Dice en Isaías 53:7, lo tengo por aquí abierto, Isaías 53:7 para leerlo. Dice, Dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Definitivamente Jesucristo murió al yo, murió a él mismo para poder ganar a muchos, y es la invitación que Pablo nos está haciendo en este momento. Voy al verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mira, aunque nosotros no estamos bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia, definitivamente como cristianos tenemos que consultar toda la Biblia, porque cuando leemos la vida de Abraham aprendemos, cuando vemos la vida de Noé aprendemos, cuando leemos la vida de José, de David, de Salomón, aprendemos muchísimos de los profetas de Jeremías, de Ezequías, de Amós. No son libros que estén en el Nuevo Testamento, pero definitivamente son libros que cuando los leemos nos enseña muchísimo. Mira lo que dice la palabra aquí en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todo lo que se ha escrito
escrito, o sea, escrito para amonestarnos a nosotros. Y quiero que comprendas que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a leer la Biblia, definitivamente tenemos que hacerlo de una forma espiritual, porque es escrita en el Espíritu para espirituales. Dicen muchos, mira, yo tengo profesores que leen la Biblia, saben de Cristo, pero lo leen como algo histórico, pero no tienen el espíritu para hablar cosas espirituales o entenderlo espiritual. Entonces tienes que entender que cada vez que te acerques a la palabra, ora y pídele al Señor revelación de la palabra para que tú la puedas comprender de forma espiritual. Amén. Y por último, quiero leer lo que dice Santiago capítulo 5, verso 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando tú lees la historia de Job, por alinearme al libro de Santiago, pero puede ser cualquier historia de la Biblia, definitivamente tú vas a entender los procesos de tu vida. Cuando tú te acercas a los procesos de los profetas que tuvieron que tener paciencia, que fueron vituperados, que sufrieron, allí tú vas a entender y vas a comprender también los procesos de tu vida. Sí, vas a ser fortalecido por la palabra del Señor. Ahora bien, la palabra del Señor tiene, tiene un efecto. ¿Y cuál es este efecto cuando nos acercamos a la palabra del Señor? Está aquí en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra del Señor fue escrita para enseñar, para instruir y para redarguir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, probablemente ese día la palabra del Señor te va a corregir y te vas a decir y te vas a leer un proverbio y vas a entender que eres soberbio, que eres activo, que no tienes sabiduría. O probablemente vas a leer una palabra del Señor donde el Señor te va a decir ánimo, ¿sí? O probablemente vas a leer una palabra donde el Señor te dice deja el temor, ¿sí? Es impresionante todo lo que provoca la palabra del Señor. Cuando yo me acerco a la palabra del Señor con un corazón constricto y humillado, definitivamente siempre recibo respuesta. Siempre vas a recibir respuesta de parte del Señor. Ahora me adelanto rápido al verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Nosotros somos testimonio del Señor. Nosotros somos las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, allí el Señor ratifica por medio de Jesucristo. Cuando tú lees Mateo 1, tú ves que la genealogía de Jesús viene desde Abraham. Entonces es un plan perfecto de parte del Señor para que judíos y gentiles recibamos por gracia la salvación. Y me quiero ir al verso 16. Cuando tú lees del capítulo 9 al verso 15, definitivamente te das cuenta que es un proceso de salvación. Dice el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificados por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Voy a subir la Biblia para que no me veas ahí tan agachado. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo definitivamente que su vida ha sido un testimonio para ganar gentiles, pero también la palabra y la obra, pero con el poder del Espíritu Santo. Si tú ves estos videos con fe,
Tu fe va a ir a otra dimensión, vas a recibir poder del Espíritu Santo. Y termina diciendo Pablo, dice, y de esta manera esfuerzo, a, me esfuerzo a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Ve y predica a aquella persona donde nadie le ha predicado. Quiero que hoy ores al Señor y dile al Señor, Padre, envíame a una familia o envíame a alguien a quien nunca le haya sido predicado el Evangelio. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán a los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces, pídele al Señor, Padre, guíame a una familia, a un amigo, a un familiar que nunca nadie le haya predicado. Oro para que esta semana puedas predicar la palabra. No importa tu experiencia en Cristo, el Espíritu Santo te dará de qué hablar. Ve y predica, ve y da las buenas nuevas. Que el Señor te guíe a esa persona, que el Señor te guíe tus pies, como también aprendimos en Romanos, hermosos son tus pies, porque enseñarás la palabra del Señor. Bye, hasta la próxima, que Dios te bendiga. Recuerda compartir, dale like, recuerda comentar. Vamos a hacer que el canal siga creciendo para glorificar el nombre del Señor. Bendiciones para todos, un buen día.